Vamos ahora a cambiar de tema porque recién te decíamos, ¿no? Tenemos que hablar del dólar y también del dato de inflación que se conoció en el día de hoy. En el mes de septiembre, 2,8%. Está aquí con nosotros ya en nuestros estudios Miguel Bogiano, economista. Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Leonora? Bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, el dato del día de hoy, 2,8% en el mes de septiembre. Si uno repasa las cifras de este año, es el segundo dato más alto, pero era lo esperado. Más allá de el congelamiento de precios que hoy tenemos en la Argentina y de tarifas. Bueno, estás haciendo el comentario acertado, porque en definitiva es un número que si vos tuvieras las tarifas liberadas, si vos no tuvieras precios cuidados y demás, probablemente estaría más arriba. Pero además tenés que tener presente que es un número muy alto en un contexto tan recesivo como el que está viviendo la Argentina. Entonces, mira, lo que hay que destacar es que siempre que hay una explosión monetaria como la que estamos viviendo, base monetaria, LELIQ, LEVAX, lo que se llama base monetaria ampliada, eso termina teniendo un efecto inflacionario. Lo que pasa es que no es automático, tiene un rezago que puede llegar a los 12 meses, pero que además, estando nosotros en una situación de encierro con la cuarentena, lo que hace es que el dinero circule menos y eso termina impactando menos en los precios o demora el efecto. Fíjate que una de las cosas que no se habla tanto o no se hace hincapié es que en los bancos todavía vos tenés que seguir pidiendo turnos si querés hacer una extracción que supere, según el banco, X pero cantidad, X cantidad de dinero. Con lo cual, todo eso lo que hace es poner un poco en una situación de hibernación el proceso por el cual la inyección de dinero termina generando inflación, pero es inevitable. Claro, es decir que eso lo que hace es desacelerar de alguna forma, ralentizar en realidad algo inevitable que va a ser que es el crecimiento de la inflación. Por supuesto, simplemente lo está demorando. Yo soy de la creencia de que acá, además de tener una cuarentena sanitaria, tenemos una cuarentena monetaria. Hay un interés deliberado de estirar esto, por lo pronto, en el retiro del dinero de los bancos, porque eso tendría un impacto inflacionario clarísimo, ¿no? Claro. Ahora, y en esto vos también te referís a los niveles de emisión que hay hoy. Lo que pasa es que no es solamente los niveles de emisión. Fíjate que, obviamente, el gobierno sabe que no puede emitir y dejar que eso circule libremente, pero entonces lo emite y lo rescata con las LELIQs. Sí. ¿Te acordás que Alberto Fernández había dicho que él no iba a querer pagar intereses? Bueno, vino la pandemia. Que con esos intereses iba a aumentarle a los jubilados, dijo. Para ser justos, nadie esperaba la pandemia, con lo cual es inevitable. Él tiene que sacar, el Banco Central tiene que sacar eso de circulación, porque si no el efecto es clarísimo. Ahora, por otro lado, en la pandemia aumentaron 23.000 puestos de trabajo en el Estado. Por otro lado, tenés una reforma judicial que va a costar más o menos lo mismo que se pretende recaudar con el impuesto a la riqueza. Entonces tenés señales contrapuestas. Y cuando ves lo que ha pasado en la mayoría de los países, todos los países han tenido, no es solamente un gesto, porque hay algunos que dicen que es un gesto bajar los sueldos. Si vos tenés una baja generalizada en toda la plantilla del Estado, vamos a decir de entre el 15 y el 20%, tendrías un efecto. Ahora dice, bueno, ¿cómo le vas a bajar el 15 y el 20%? Bueno, fíjate lo que le está pasando al resto de los privados. Claro. No le cayó el 15, el 20. Le puede haber caído muchísimo más. Entonces, ¿qué es ser solidario en definitiva? Que pague todo el sector privado y que el sector público no solo no pague, sino que crezca el empleo. Bueno, me parece que eso es simplemente un relato malo, porque no se lo cree nadie. Ahora, Miguel, lo que tiene una íntima relación con la inflación es el efecto que tiene el dólar, ¿no? Porque el argentino siempre recurre al dólar como resguardo, ¿no? de su moneda. Sabe rápidamente, todos sabemos que no nos debemos quedar en pesos porque esos pesos van a valer menos. Y la verdad que hemos visto un impacto en el dólar blue la semana pasada muy fuerte. Hoy seguimos hablando de 167. ¿Qué podemos esperar del dólar? Bueno, pero vos lo dijiste muy bien. El argentino no es que tiene amor por el dólar, no quiere pesos, porque sabe que cada vez que el Estado quiere seguir gastando y que no hay manera de juntar eso a través de la recaudación, lo llama al Banco Central y le dice, che, ¿no me podés imprimir unos miles de millones de pesos para que siga la fiesta? Y entonces el argentino dice que se da cuenta que tiene en la mano un papelito que se derrite en el bolsillo. Entonces dice, no quiero este papelito, me voy a otro. Como estamos en el continente americano es el dólar. Si estuviéramos alojados en Asia, estaríamos yéndonos al yen o a cualquier otra moneda que no sea la local, que los políticos la bastardean
Bueno, hace décadas. Esto no es solamente mérito de este gobierno. La política argentina bastardea la moneda. Incluso antes en el Banco Central había una de las misiones que era mantener el valor de la moneda. Ahora la sacaron hace rato. Sí. Ya no es más misión del Banco Central, ni siquiera formalmente es misión del Banco Central defender el valor de la moneda. Mirá. Bueno, nos sinceramos. Bueno, está bien, pero estoy de acuerdo. Pero tiene otras metas, si querés, idílicas que evidentemente no se cumplen, ¿no? Ahora, estamos hablando siempre, hablamos del dólar blue porque el dólar oficial la verdad que es muy chiquito el porcentaje de la población que hoy puede adquirir apenas ese cupito de $200 o menos. Si no hay un cambio en el gobierno, ¿no? Si no hay un plan económico o no hay un cambio en el gabinete, ¿qué podemos esperar con respecto a este número? Bueno, claramente la tendencia sigue siendo para arriba, pero déjame subrayar lo que acabas de decir. Si no hay un cambio, la pregunta es, ¿qué tipo de cambio podría desatar un cambio en el comportamiento de estas variables? Y el problema que te enfrentás es que tenés un gobierno que no tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque para decirte algo bien concreto, el ministro de Economía dijo que no iban a endurecer el cepo, a las 48 horas lo estaban endureciendo. Si te dicen una cosa y después hacen otra, entonces eso lo que te genera es total incertidumbre. Si vos pusieras hoy probablemente al mejor economista del mundo con las mejores intenciones, la gente, los que están del otro lado, pensarían, me gustan esas medidas, pero no sé si voy a actuar en consecuencia. Imagínate que le da un beneficio impositivo a los que contratan gente. Dice, ¿por qué voy a contratar gente? ¿Me van a cumplir ese beneficio impositivo? No sé. Entonces cualquier medida, vos tendrías que luchar contra la corriente para que te crean. Y el famoso esposo que engaña a la mujer y cuando quiere salir de casa dice, ¿a dónde vas? Y bueno... Claro, lo chequea, ¿viste? Y lo chequea porque ya lo encontró en falta. Entonces dice, y ahora yo no sé realmente. Y por más que el otro haga las cosas bien, es muy difícil. Es una frase muy conocida. La confianza lleva años en construirse y se puede perder en un segundo. Bueno, el gobierno no tiene confianza. Recuperarla no es imposible, creo que es muy difícil y... No se me ocurre a la vista qué cosa tendría que hacer. Pero bueno, la política es el arte de lo posible, así que podrían inventar algo como para tener un shock de confianza. Yo lo veo muy difícil, pero bueno, no es imposible. Y teniendo en cuenta esto que vos recién marcabas, ¿cómo te cayó que hoy el presidente haya dicho jamás nos quedaríamos con los depósitos de la gente? Bueno, no sé si la palabra es sospechoso, pero... a uno le enciende algunas alarmas. En definitiva, es hablar del muerto que tenés escondido en el placar, porque el temor está. Ojo, porque el temor... Él habló de eso, ¿no? Para ser sincera, bueno, no dijo directamente jamás nos quedaremos con los depósitos de la gente, sino habló justamente de este temor, según él, infundado, de una posible devaluación y de quedarse con los depósitos de la gente. Infundado no es porque no hay reservas, ¿entendés? Entonces, o activan el swap con China, que me imagino que algo están pensando hacer, por eso habilitaron la operatoria del yuan en el ROFEX, o activan parte del swap con China para obtener dólares, o la tentación de hacer algo con los depósitos en dólares del sistema financiero va a ir creciendo. Pero no es ese no es solamente el problema. Después el problema también son los pesos, porque si en un determinado momento vos tenés una corrida de depósitos, ¿qué pasa si le permitís a la gente que saque los pesos libremente? ¿Cómo se te acelera la ida al dólar blue? Bueno, claro, normalmente, bueno, ahí también está la cosa. Entonces, en la práctica estás en una situación de símil corralito. ¿Por qué? Porque no podés retirar los pesos. Tenés que hacer un pedido que quizá le dan el mismo turno a 5 personas. Bueno, todo tipo de trucos para que la gente no retire el dinero del banco. Eso es sabido. Ahora, yo vuelvo a preguntarme si... no estamos ya en una instancia a partir de la cual con algún protocolo se puede agilizar el trámite en los bancos. Las máquinas para cargar billetes, viste que no anda ninguna porque se rompen todas, porque claro... Lo que pasa que, claro, el de mayor si todo el mundo está metiendo los billetes para que los lea, y tienen un desgaste. Pero tú estás no, y aparte el billete de mayor denominación es el de 1.000 pesos. Bueno, entonces si tenés que poner 30.000 pesos hace un rato... 30.000, hoy tampoco es gran cosa. Si tenés que hacer un pago más grande... estás ahí con los billetes, que los cuentas, y esos son de 1.000, si tenés de 500 ni hablemos, los de 100 te quedás a vivir. Entonces, bueno, ¿qué pasa por eso? Si realmente no hubiera ningún tipo de temor, ¿por qué no ponen un protocolo para que se pueda utilizar los bancos, se pueda retirar pesos o dólares? Porque hoy tenés dólares en tu cuenta, están los dólares, fantástico, pero tenés que ir a buscarlos a otra sucursal. Es decir,
todo tipo de trucos para postergar. Y, para ser justos, las reservas líquidas del Banco Central, Sí. bueno, ya están en cero o en negativo, casi utilizando... ¿Ya en cero o en Y negativo? claro, ya, pero es que no sube por nada el dólar blue, no sube por nada el contado con liquidación. Hoy no vi cuánto valía, ayer estaba en 156 el contado con liquidación. O sea, no es porque sí, no hay capricho. Por eso cuando Alberto Fernández dice es infundado, miren los números, el balance del Banco Central se publica y el que sabe dónde buscar sabe cuántos dólares le queda. Puede hacer una cuenta, puede errarle más o menos, ¿qué querés? 500 millones de dólares que le erre más o menos, pero sabés en dónde está. Claro. Y entonces, haciendo un cálculo no demasiado exagerado, uno puede pensar que están en cero o empiezan a estar en negativo. Claro. Además, no es que está estático, pierde todos los días. Y no tenés Bueno. un horizonte que se vayan a abultar, ¿no? Esas Bueno, reservas del Banco fíjate Central. que un eventual acuerdo con el Fondo Monetario creo que lo pospusieron para más adelante. Con lo cual, alguna posible luz de arreglo. Lo que pasa es que el Fondo Monetario tiene otro problema por sí, que se agarra la cabeza de la plata que le prestó Argentina y ahora Pero dice, ¿cómo salgo de ahí? Eso igualmente nos traería realmente tranquilidad, porque digo, acordá, No, cuando probablemente no. se arregló la deuda, todos creíamos que bueno, que las cosas iban a ser distintas. Probablemente no, pero por lo menos tenés el señuelo. Ahora ni siquiera tenés el señuelo, ni siquiera tenés esa lucecita que te indique que algo puede cambiar, que yo creo que la probabilidad es bajísima, Sí. pero ni siquiera la tenés. Así que ¿cuál es tu entrada? Explícame de qué manera van a entrar dólares y el único camino es hacia afuera. No, las Bueno, exportaciones del campo. las no exportaciones, más. pero ya se liquidó todo. Sí. O O lo ¿qué lo van a poco que poner? ¿Un queda. arma en la cabeza para que liquiden? Sí, Bueno, con no esta sé. brecha imposible. Bueno, con la brecha que hay, además no es 75, el campo, según el cultivo, va a cobrar 50 pesos Sí. o menos. Sí, ¿no? porque hay que restarle las retenciones, tal cual. Exactamente. Ahora, Miguel, ¿ves como opción la dolarización de la economía? Pero eso es pensar que mágicamente se resuelven los problemas cambiando el peso por el dólar. Para llegar a una instancia de dolarización vos tenés que reacomodar un montón de variables para que tenga sentido. Y la realidad es que si las reacomodaste, uno se preguntaría, bueno, si ya las reacomodé, ¿para Claro. qué necesito al dólar? Pero definitivamente lo que hay que explicar es que no es una solución mágica. Probablemente podría tener sentido. La cuestión es que antes de estar en esa instancia, vos tenés que tener una convertibilidad fiscal o alguna regla fiscal que diga cómo vos vas a gastar, cómo van a gastar las provincias, cómo va a gastar el Estado Nacional, y para que se termine de una vez esto que pasa desde 1816, prácticamente sin escalas, que la regla es que siempre hay déficit. Claro. No es por nada Claro. que el argentino no quiere la moneda local y que va perdiendo valor. Hace 20 años con 100 pesos te compraba 100 dólares, hoy te compras 50 centavos, Tal cual. 70 centavos. Y bueno, ya está. Pero no es magia, no es que no queremos no es que queremos al dólar, es que lo que tenemos en la mano no vale No lo nada. queremos, es eso, claramente. Miguel, un placer, muchísimas gracias por tu Muchas tiempo. gracias, Muchas Eleonora. gracias. Momento de pausa en PM y atención, porque a la vuelta, ¿qué pasó con los test del CONICET? ¿Por qué el gobierno decidió recurrir a otro laboratorio?